Buenas tardes, soy Constanza Ferreira y voy a hablar sobre la demencia precoz y la esquizofrenia a lo largo de la historia en base al video que visualizamos en la asignatura de salud mental. Bueno, aquí vemos el índice, partiremos con los antecedentes relevantes, a mi parecer, antes y después de Cristo. Después pasaremos a los primeros términos que se tuvo de esta enfermedad, luego cuando se dio paso al término esquizofrenia. Después el estigma que ha tenido a través del tiempo, las tomografías computarizadas, que también lo considero un punto relevante para este estudio. Después los antipsicóticos y neuroreceptores, pasando al futuro y terminando con las reflexiones propias que hice en base a este video. Bueno, empezando con los antecedentes que considero relevantes para entender esta enfermedad. Antes de Cristo tenemos la trepanación, 200 años antes de Cristo, que es la primera evidencia arqueológica de cráneos que sobrevivieron a tratamientos para la posible liberación de espíritus, ya que la trepanación consistía en perforar el cráneo para quitar lo que sería espíritus, ya que se solían asociar el tema de la espiritualidad con la salud mental, lo que puede ser como la primera evidencia de intentar curar enfermedades psiquiátricas y por ende da pie al comienzo de la investigación. También tenemos el papiro de Ebers 1500 a.C., que es una escritura egipcia donde se describen enfermedades que suenan a depresión, demencia y esquizofrenia. En ellos se hacía alusión a los que los sentimientos provenían del corazón y que el estado bajo de ánimo era repercusión directamente de este. Y por último están los textos hipocráticos en el 460 a.C., que fueron los primeros textos que daba alusión al alejamiento de las causas sobrenaturales y demoníacas de las enfermedades mentales a favor de explicaciones más racionales de la causalidad y el tratamiento. También describió conceptos de depresión, manía, histeria y demencia. Pasando a los antecedentes relevantes después de Cristo, la verdad es que hay bastantes antecedentes que pueden servir para entender la salud mental o esta enfermedad, pero quiero destacar dos, que uno es el Avicena, que es del 980 después de Cristo, que fue un médico islámico que publicó sus famosas obras médicas que son el libro de la curación y el canon de la medicina interna, que detallan, entre otras cosas, casos de alucinaciones, demencia, manía y depresión. Y otro es el desarrollo de las clasificaciones en 1798 después de Cristo, ya que Pinel contribuyó en la psiquiatría al iniciar una tendencia para clasificar las diferentes enfermedades que padecían las personas de una forma más detallada que antes. Esto fue como el inicio de lo que hoy ya en día se utilizaría como el CIE-11 o el DSM-5. Para definir y clasificar enfermedades, él en su momento fue uno de los primeros en iniciar estas clasificaciones. Y con estos antecedentes son las primeras apariciones de lo que sería como demencia y esquizofrenia en la historia. Y ya mencionado los antecedentes, pasamos a los primeros términos que fueron apareciendo sobre esta enfermedad, ya que Emil Kraepelin en 1996 sentó las bases de las clasificaciones modernas de los síndromes psiquiátricos al distinguir entre la psicosis maníaca y la psicosis paranoide, llamando a la enfermedad asociada a la psicosis persecutoria y paranoide dementia precoz, que es del latín y significa demencia precoz. Posterior a este primer término, que fue de demencia precoz, pasó al primer uso de lo que ya sería el término esquizofrenia en 1911, donde Eugene Bleuler acuñó el término como un refinamiento del concepto de demencia precoz, pero que por desgracia la palabra en griego que eligió significa mente dividida, lo que no describe del todo bien los síntomas de la esquizofrenia, ya que, como se sabe, los síntomas son alteraciones de la personalidad, alucinaciones y pérdida del contacto con la realidad, lo que va mucho más allá de una mente dividida. Bueno, y como es sabido, la salud mental y las enfermedades siempre han tenido un gran estigma desde su aparición, siendo que en el pasado se sostenía muy firmemente que la aparición de síntomas o enfermedades psiquiátricas estaba en relación con la posesión demoníaca, lo cual es entendible ya que en la antigüedad siempre se buscaba la justificación a través de la religión. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo y fueron apareciendo explicaciones más científicas y lógicas, se fue abandonando este estigma.
Pero, a pesar de que ya no es común encontrar este pensamiento, los estigmas se han mantenido a lo largo del tiempo, ya que aún es común escuchar decir que las personas con enfermedades psiquiátricas se consideran como personas peligrosas o locas. Además de que se puede haber generado cierto estigma o prejuicios, a mi parecer, de los tratamientos que fueron surgiendo con el tiempo, como el de Cerletti en 1938, ya que él impartió la terapia electroconvulsiva, que si bien en su momento fue efectiva, actualmente no se considera una terapia extrema y poco humanizada, lo que puede llevar a acarrear cierto miedo y estigma referente a tratamientos psiquiátricos. Bueno, quiero hablar también de las tomografías computarizadas que surgieron en 1971, que si bien no es un dato propio de la enfermedad como tal, considero que es importante destacarlo dentro de la historia de la salud mental, ya que esta tomografía computarizada, también conocida como TAC, y más tarde la aparición de la resonancia magnética, comienzan a mostrar el cerebro vivo con más detalle. Y se han detectado diferencias sutiles de distintas regiones del cerebro en pacientes con algún tipo de enfermedad psiquiátrica en comparación a los controles sin estas tomografías computarizadas. Y cabe destacar que actualmente la resonancia magnética sirve para detectar en cierta medida la esquizofrenia, ya que detecta cambios en las regiones cerebrales como se muestra en la imagen. Bueno, y otro tema relevante son los antipsicóticos y los neuroreceptores, ya que debemos mencionar que el impacto que tuvieron los antipsicóticos en la historia de la salud mental, específicamente los de tercera generación en 2007, que fue que con la llegada de los fármacos agonistas parciales de la dopamina, se esperaba poder tratar con mayor eficiencia los síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia. Y un año después, las primeras investigaciones con antagonistas de los receptores de glutamato fueron prometedores para el desarrollo de nuevos tratamientos de la psicosis, que no implicaban directamente al sistema dopaminérgico y apuntaron a nuevas áreas de investigación sobre las causas de la esquizofrenia, lo que nos demuestra el impacto que igual ha tenido el análisis de los antipsicóticos y cómo van impactando y ayudando en distintos neurotransmisores para tratar una misma enfermedad. Bueno, y lo que podríamos llamar futuro, que sería desde 2010, que yo creo que se considera futuro porque ya hasta esta fecha, 2010, han aparecido diferentes aportaciones a lo largo de la historia y ya se tiene mucho más avance en la neuropsicología, neuroimagen, neuroquímica, psicofarmacología y genética, lo que sería un buen momento para la psiquiatría, ya que de 2010 en adelante tienen como mayor certeza y pueden estar cada vez más cerca de comprender causas fundamentales de enfermedades psiquiátricas para desarrollar tratamientos más eficaces. Bueno, y ya finalizando con mis reflexiones propias tanto del pasado como de lo que sería el futuro, puedo decir que tras visualizar este video y analizar la información, me doy cuenta del largo camino que ha ido recorriendo la salud mental, de todos los procesos que han sido necesarios y los avances que van teniendo, demostrando con cada descubrimiento la importancia e impacto que tiene sobre nosotros como personas y en el desarrollo del día a día. Es una de las ramas de las medicinas que considero más importante y la cual demuestra que, aunque sus avances sean quizás un poco más lentos en comparación a otras ramas de la medicina, sus hallazgos son eficaces y significativos, y que pese a los estigmas que se han tenido a lo largo de la historia, ha logrado surgir y se ha posicionado como uno de los temas más importantes de la actualidad. Considero que estamos muy avanzados a lo que se refiere a salud mental, pero aún queda mucho que estudiar, analizar y comprender. Creo que con respecto a este tema no se llegará nunca a un fin, sino que siempre será un avance continuo y sostenido en el tiempo. Y con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias.